Los mexicas fue una tribu indígena que habitó zonas de lo que hoy conocemos como México, principalmente en el centro y sur del país. Los mexicas fueron los fundadores de la comunidad de México Tenochtitlan o simplemente Tenochtitlan, la cual fue centro de uno de los estados más extensos y poderosos que habitaron la zona de Mesoamérica o Centroamérica. La organización política de los mexicas no fue estrictamente centralizada, pero la alianza de las tres ciudades más importantes de la región, controlada por ellos, Texcoco, Tlacopan y Tenochtitlan, logró que fuera un pueblo fuerte. Además, con el paso del tiempo, llegaron a existir una mezcla de culturas, costumbres e idiomas que se mantenían unidas gracias a la parte religiosa y el poder militar de los mexicas. El antiguo gobierno obtuvo su estructura de unidades de la sociedad que existían mucho antes de que se fundara el imperio. El Calpulli, después de la familia, era la unidad básica del antiguo gobierno. Conjuntos de comunidades que tenían relaciones de parentesco, religión, reciprocidad en un mismo territorio. Dentro de cada Calpulli existían diferentes clases sociales, ya que la sociedad estaba estructurada de forma jerárquica. El liderazgo en el Calpulli sería responsable de las necesidades básicas del grupo. También fueron responsables de asegurarse de que se recaudaran impuestos del grupo. En las ciudades, los Calpullis se volvieron menos familiares y más regionales. La nobleza estaba jerarquizada de la siguiente manera. Gobernante o Tlatoani era la más alta autoridad de los Calpullis, habitualmente elegidos por su cercanía a los ancestros. Tetecuhtli, siendo la clase media de la nobleza, ejercían cargos administrativos, entre ellos se encontraban los sacerdotes, los jefes militares o altos funcionarios públicos. Pipiltlin formaba la clase más baja de la nobleza, constituida por los guerreros encargados de proteger al imperio y conquistar otras tierras. En esta cultura, por debajo de la nobleza estaban las personas comunes o Macehualtin. De acuerdo a ello, la estratificación social era la siguiente: comerciantes y mercaderes, los postecas, agricultores y artesanos, Macehualtin. Aunque pertenecían a una clase inferior, lo más importante es que gozaban de libertad para trabajar y constituir familias, llevando una vida sencilla dentro de los diferentes Calpullis. Algunos podían acceder a la nobleza mediante el servicio militar o el matrimonio. Siervos y esclavos conformaban la fuerza laboral del imperio, que generalmente trabajaba para la nobleza, mientras los esclavos pertenecían exclusivamente a sus dueños hasta la muerte. Los siervos tenían cierto grado de libertad para poder casarse. Los hombres tenían un estatus más elevado que las mujeres en la sociedad y en la familia. El padre era el jefe de la casa. Las mujeres, sin embargo, tenían sus propios derechos y responsabilidades. La mujer casada podía poseer propiedades y vender mercancías. Algunas mujeres mayores también ejercían una profesión, como casamentera o partera. Entre los plebeyos, las habilidades tanto de los hombres como de las mujeres eran necesarias para cuidar del hogar y de la familia. Los hombres construían las casas y trabajaban como agricultores o en un oficio. Las mujeres preparaban las comidas, se ocupaban del jardín y cuidaban el ganado. El matrimonio eran uniones arregladas por los padres y parientes de los esposos cuando aún eran niños. Se decidían discutiendo con los líderes religiosos el signo solar de nacimiento de los consortes. Elegían el día del casamiento considerando el calendario. La mujer podía contraer matrimonio desde los 16 años de edad, a diferencia del hombre, que tenía que cumplir los 20 años para formar su familia. El primer acto del matrimonio era darse de comer mutuamente un plato de tamales. Después, los novios pasaban a la cámara nupcial, en donde debían permanecer 4 días castos y rezando. Al quinto día, después de un baño ritual, aparecía el sacerdote que bendecía la unión. Aquella noche podían consumar el matrimonio. La familia era muy estable. Existía el divorcio, pero no era frecuente. Las leyes castigaban fuertemente el adulterio con pena de lapidación y que 2 personas divorciadas intentaran unirse de nuevo. En la familia, el hombre podía tener más de una esposa, pero su herencia quedaba solo para los hijos de la primera esposa. Los mexicas, por miles, barrían las calles de sus ciudades cada día. En cada vecindario fueron construidos baños públicos, trataban sus desechos cada día. Los residuos fecales eran transportados en canoas para ser aplicados como fertilizantes, mientras en ese tiempo Londres seguía tomando agua contaminada del río Támesis. Los mexicas suministraban su ciudad con agua limpia desde Chapultepec, gracias a los acueductos construidos tanto por Nezahualcóyotl como por Ahuitzotl.
Pero probablemente nada les pareció más extraño a los españoles que la actitud de los aztecas hacia la higiene personal. El conquistador Andrés Tapia informó con tono de asombro que Moctezuma se bañaba 2 veces al día. Pero eso no tenía nada extraordinario para un azteca, ya que todo el mundo, según el historiador jesuita Francisco Javier Cablijero, se bañaba a menudo y muchos de ellos todos los días en los ríos, lagos o estanques. Carecían de verdadero jabón, pero lo compensaban con el fruto del Copaxoquitl, llamado árbol del jabón por los españoles, y la raíz pegajosa de Chihuamuli o planta del jabón. Ambos daban una espuma lo suficientemente rica para lavar el cuerpo y la ropa. Además de bañarse en lagos y ríos, los aztecas se limpiaban a menudo a diario en invernaderos bajos parecidos a saunas. Un fuego externo calentó una de las paredes hasta ponerla al rojo vivo y el bañista arrojaba agua sobre la pared ardiente, generando vapor. Como en un baño de vapor tradicional, los bañistas podían acelerar la transpiración golpeándose con ramitas y hierbas. Casi todos los edificios tenían una casa de baños o temazcal, que además eran altamente beneficiosos para la salud, limpiando el organismo de toxinas. Los baños aromáticos diarios eran fundamentales para esta cultura. Tenían diferentes formas de elaborar perfumes y desodorantes que les darían esa sensación de limpieza las 24 horas del día. Utilizando diferentes plantas para crear jugos de hierbas, flores aromáticas y huesos en polvo, solían hacer mezclas que aplicaban como desodorantes. Los que habían cometido un delito normalmente eran juzgados en un tribunal local, donde los jueces eran los guerreros de mayor rango de la zona. Si se trataba de un delito más grave, se juzgaría en la capital de Tenochtitlan. Para los delitos más graves, como los que involucraban a nobles que debían dar ejemplo, a veces se utilizaba el palacio del emperador. Para estos crímenes, el propio emperador sería ocasionalmente el juez. El hecho de que gran parte de la jurisdicción azteca sobre delitos y castigos fuera rápida y local hizo que el sistema fuera sorprendentemente eficiente, lo cual en ausencia de un sistema penitenciario era necesario y eficaz. El castigo fue severo para una variedad de delitos. El robo era un delito especialmente grave. Los delitos que justificaban la pena de muerte incluían el robo a comerciantes, el robo en un templo, el robo de armas o insignias militares y el robo de más de 20 mazorcas de maíz. Los pequeños hurtos se castigaban generalmente con la restitución. Sin embargo, si el ladrón no podía pagar el artículo robado, se convertía en esclavo de la víctima. El adulterio se castigaba con la muerte, tanto para la pareja culpable como para quienes conocían el delito y no lo denunciaban. Sin embargo, los hombres eran castigados solo si mantenían relaciones con una mujer casada, mientras que las mujeres casadas eran consideradas culpables independientemente de las circunstancias del estado civil de sus amantes. Como no había prisiones ni torturas, la pena de muerte era un castigo común. El criminal condenado podía ser llevado al altar del templo local y ejecutado, estrangulado o incluso apedreado en el acto al pronunciarse la sentencia. Se consideraba que los niños menores de 10 años estaban legalmente incapacitados para cometer actos delictivos. Sin embargo, todavía se esperaba que respetaran y obedecieran a sus padres, y si no lo hacían, sus padres podían llevarlos ante el tribunal. El tribunal podría ordenar castigos como palizas, desheredación o incluso la muerte, especialmente en los casos en que los niños agredieran a sus padres. Los aztecas también tenían muchas formas creativas de ejecutar prisioneros de guerra. Una de las formas de ejecución más espantosas era cocinar lentamente al prisionero en una hoguera. Los condenados eran arrojados dentro y fuera del fuego repetidamente hasta que estaban casi muertos. Entonces los ejecutaban sacándole el corazón del pecho. Un método más sencillo era colocar al prisionero sobre una piedra de sacrificio, abrirle el pecho con una hoja de obsidiana y luego sacar su corazón. Los aztecas también emplearon el uso de una especie de pelotón de fusilamiento. Los condenados eran atados de pie entre dos postes y se pintaría una mancha blanca en el punto donde estaba su corazón. Luego los arqueros disparaban flechas a todas las partes del cuerpo excepto el corazón y la cabeza, que guardaban para el final. La sociedad azteca y sus actitudes culturales hacia el sexo fueron bastante reprimidas. Mantenían costumbres estrictas con respecto a las relaciones sexuales y cualquier acción relacionada fuera de su concepto de matrimonio no solo estaba prohibida, sino que a menudo era motivo de pena capital. El trabajo sexual era común en la cultura azteca. Sin embargo,
su comprensión de la práctica era muy diferente a la del mundo occidental moderno. Dentro de la sociedad azteca, ese trabajo era muy ritual y dentro de esos límites aceptado en la cultura dominante. Por el contrario, la homosexualidad estaba estrictamente prohibida y a pesar de ser casi inaudita debido a actitudes reprimidas, era un delito que a menudo resultaba en la pena capital. En el Imperio Azteca, una sociedad incondicionalmente patriarcal, la sexualidad masculina estaba mucho menos controlada que la sexualidad femenina. Sin embargo, el adulterio era motivo de ejecución, tanto para la clase noble como para la común. Los matrimonios eran típicamente arreglados por un casamentero, y se esperaba que tanto hombres como mujeres se abstuvieran de tener relaciones antes del matrimonio. Sin embargo, como la virginidad de los hombres era más difícil de probar o refutar, los hombres jóvenes a menudo escapaban a los castigos que acompañaban el sexo prematrimonial. Mientras que se esperaba que los plebeyos fueran monógamos, los hombres ricos y los nobles se casaban con muchas esposas, aunque las esposas secundarias eran consideradas concubinas, quienes no eran esposas legítimas y por lo general cada una tenía su propia casa, podrían tener cuantas quisiera mientras pudiera mantenerlas. Las concubinas eran de clase baja o esclavas, mientras que las esposas legítimas de los nobles y guerreros tenían que ser nobles. Al menos que el guerrero fuera de bajo rango o de origen plebeyo, los guerreros de más alto rango recibían una esposa por cada acción heroica que realizaban. El resto de los aztecas vivían en la monogamia. Tanto la clase común como la noble empleaban una partera durante todo el embarazo. Los aztecas creían que el embarazo estaba influenciado por la intervención divina. Por ejemplo, se pensaba que los eclipses solares podían dañar un embarazo, ya que las deidades se convertían en monstruos cuando el sol estaba cubierto. Debido a esta creencia, las mujeres embarazadas eran mantenidas en el interior durante estos eventos solares. Las parteras también alentarían a la mujer embarazada a dormir con su marido hasta el 7º mes de embarazo, porque si se abstuviera por completo del acto carnal, el bebé nacería enfermizo y débil. La educación era obligatoria para todos, independientemente de su género o clase. Al final, las personas en la sociedad generalmente estaban bien educadas, aunque los niños recibieron una educación más amplia que las niñas. A las niñas se les enseñó cómo administrar un hogar, cocinar y cuidar a una familia. Aunque los niños comenzaron con una educación similar, finalmente se dividió en dos ramas principales. Era la escuela para los hijos de los nobles. En esta escuela se les entrenaba para ser sacerdotes, guerreros de la élite, jueces, senadores, maestros o gobernantes, educándolos en historia, astronomía y otras ciencias, como la medición del tiempo, música y filosofía, religión, hábitos de limpieza, cuestiones de economía y gobierno, y sobre todo disciplina y valores morales. El Telpochcalí estaba destinado a educar a los muchachos de clase media o más iguales. Se inculcaba a los jóvenes principios. La religión también contribuía a formar a los jóvenes para la guerra, instruyéndoles la creencia de que los guerreros muertos en combate alcanzaban el privilegio de acompañar todos los días al sol en su recorrido triunfal. Y después solían memorizar los cantares con los hechos relevantes de sus mayores y las alabanzas de sus dioses, además de aprender y ejercitarse en el manejo de las armas como el atlatl y el macuahuil, la espada de madera con filos de obsidiana. Los mexicas desarrollaron un notable sistema de agricultura. Cultivaban de manera intensiva en toda la tierra disponible, crearon un sistema de irrigación y de recuperación de pantanos y lograron una alta productividad. Los mexicas usaban canoas para desplazarse entre los canales, construyeron un gran dique con extensión de 15 kilómetros para protegerse de las inundaciones. Las chinampas eran huertos, una especie de islas flotantes rectangulares elaboradas con cañas, barro, troncos, ramas y material biodegradable sujetas al fondo del lago con palos y raíces de sauces que ellos mismos plantaban. Sirvieron para ganarle espacio al lago, logrando importantes rendimientos en sus cultivos sin agotar el recurso natural del suelo. Además, el fertilizante más valioso utilizado en las chinampas era el excremento humano. Esto se recolectaba en la red de letrinas públicas y eventualmente se vendían en el mercado principal de la ciudad. La orina humana se utilizaba como fijador en el teñido de telas y por lo tanto también se consideraba un recurso. Casi todos los hogares tenían recipientes de cerámica que utilizaban para almacenar la orina con el fin de venderla o utilizarla. Al recuperar y reciclar estos desechos, los aztecas evitaron la contaminación de los lagos que rodeaban Tenochtitlan,
Todos los materiales combustibles como los textiles fueron recuperados y quemados para iluminar los espacios públicos. Durante el gobierno de Moctezuma II se prohibió y penalizó arrojar desechos e incluso tirar basura en los espacios públicos. En algunos casos, una persona podría ser condenada a muerte por tallar un árbol vivo sin la debida autorización. No se han encontrado descripciones ni registros de basureros aztecas. En lugar de ello, desarrollaron un sistema de gestión de materiales sostenible, considerado hoy como la forma más deseable de gestionar los residuos sólidos, conservar los recursos y proteger el medio ambiente. Desafortunadamente, después de que los españoles derrotaron militarmente a los aztecas, desmantelaron el sistema de gestión de residuos, drenaron los lagos y construyeron la Ciudad de México sobre el lecho del lago. La antigua vestimenta mexica era rica en variedad. Como veremos, variaba según la clase social a la que pertenecían. La ropa generalmente era holgada y no cubría completamente el cuerpo, y generalmente para la nobleza estaba hecha de algodón. Al igual, se destacaban por ser combinadas con vistosas joyas de oro o piedras preciosas, tocados hechos con plumas de quetzal, pieles, collares, brazaletes, narigueras, aretes y sandalias. La vestimenta de la gente común y los esclavos cubría muy poco de sus cuerpos. La ropa era de maguey en lugar del algodón. Los esclavos solo usarían un taparrabos simple. El taparrabos, también usado por la gente común, estaba hecho de una larga tira de tela atada en el frente. Si el hombre tenía una posición social un poco más alta, podría estar bordado o tener flecos en los dos extremos. Las mujeres usarían faldas llamadas hueil, que estaba asegurada por una banda o siua, y una blusa sin mangas o una camisa de manga corta, con algo de decoración a medida que la clase social era más alta. Los militares tenían sus propios trajes basados en el grupo militar al que pertenecían, el águila o el jaguar, por ejemplo. El Ullamalistli, el famoso juego de pelota, fue un juego en el que se usaba una pelota de goma grande. El juego no solo era importante para el entretenimiento, sino también para la política y la religión. Era probablemente similar al deporte del racquetball, donde el objetivo es mantener la bola en juego. Si se llegaba a caer la pelota, era una mala señal, ya que la pelota era un símbolo que hacía alusión al sol. Los aros de piedra son una adición tardía al juego. Esta adición cambió el juego por completo, ya que se podía conseguir una victoria inmediata metiendo la pelota en el aro, o se podían conseguir puntos simplemente si la pelota tocaba el aro. La pelota de hule en movimiento representaba las trayectorias de los astros sagrados, Sol, Luna y Venus. El patoli es en realidad un tipo de juego de mesa que jugaban tanto la gente común como los nobles. La palabra patoli significa frijoles, específicamente los frijoles rojos o colorines. A estos frijoles se les hacía un punto y funcionaban de 5 en 5 como dados. Antes de empezar la partida, los jugadores quemaban incienso y le rezaban a Macuilchotzil, dios de la música, danza y juegos de azar, y apostaban mantas, plantas de maguey, piedras preciosas y hasta su libertad. La comida era una rica combinación de muchos alimentos que damos por sentado hoy. Gran parte de esta rica dieta no solo sigue siendo común en México hoy en día, sino que se ha extendido por todo el mundo. El maíz era el grano básico del imperio. El maíz se ha domesticado durante miles de años y es probable que se haya utilizado por primera vez en México, extendiéndose al resto del mundo desde allí. La comida también incluía frijoles y calabaza. Para agregar a estos tres, los mexicas comieron chiles, tomates, limas, anacardos, papas, maní, y el grano de cacao era muy apreciado, usándose para hacer una bebida espesa de chocolate. Los mexicas domesticaban abejas para obtener miel y pavos para carne y huevos. También cazaban y pescaban y utilizaban animales como conejos, iguanas, incluso se cosecharon insectos como saltamontes y gusanos. Se caracteriza por ser politeísta, creían en muchos dioses asociados a la naturaleza. Sus divinidades principales fueron Tezcatlipoca, uno de los dioses principales, representaba al dios maligno de la noche y su alimento era el corazón de los hombres. Portaba un espejo en que se reflejaban los hechos de la humanidad. Huitzilopochtli, dios de la guerra. Quetzalcóatl, dios del aire que se representa como una serpiente emplumada. Era el creador y el benefactor de la humanidad. Los mexicas
creían que estos dioses se habían ausentado y esperaban su regreso. Las ceremonias se realizaban en los templos y básicamente consistían en procesiones, oraciones y sacrificios tanto de humanos como de animales. También realizaban las llamadas guerras floridas con el fin de hacer prisioneros para el sacrificio. El sentido de la ofrenda de seres humanos y animales era alimentar a las deidades solares para asegurar la continuidad de su aparición cada día y con ello la permanencia de la vida humana, animal y vegetal sobre la tierra. El 13 de agosto de 1521, después de más de 2 meses de lucha, el conquistador español Hernán Cortés logró provocar la caída de Tenochtitlan, la capital del Imperio Mexica, y en consecuencia puso fin a su civilización. A raíz de esto, los españoles comenzaron a consolidar el control sobre lo que se convirtió en el Virreinato de Nueva España. En abril de 1519, Hernán Cortés, anteriormente magistrado jefe de Santiago de Cuba, desembarcó en la costa de México en un punto que llamó Veracruz, con aproximadamente 450 soldados. Cortés fue patrocinado por el gobernador de Cuba, Diego de Velázquez. Velázquez designó a Cortés para que dirigiera una expedición a México después de que los informes de algunos viajes anteriores a Yucatán captaran el interés de los españoles en Cuba. Pronto entró en contacto con varias tribus que estaban resentidas con el dominio mexica. Cortés se enfrentó a algunos de estos nativos, derrotándolos y ganándose su lealtad. Moctezuma, enterado ya de la situación, decidió enviar a un grupo de nobles a encontrarse con Cortés. Estos emisarios llevaron joyas de oro como regalo, lo que agradó mucho a los españoles. Cortés continuó su marcha hacia Tenochtitlan. Antes de entrar en la ciudad el 8 de noviembre de 1519, Cortés y sus tropas se prepararon para la batalla. 4 jinetes encabezaban la procesión. Detrás de estos jinetes había 5 contingentes más. El ejército de Cortés fue recibido amistosamente por Moctezuma y los alojó en su palacio. 6 días después, Cortés reunió en consejo a los capitanes Pedro de Alvarado, Gonzalo de Sandoval, Velázquez de León y Diego de Ordaz, así como a 12 soldados de confianza, entre ellos Bernal Díaz, y comentaron la situación comprometida en que se encontraban. Entonces, para protegerse, decidieron apresar a Moctezuma, quien fue rápidamente llevado cautivo sin resistencia. Otros señores también fueron detenidos por los españoles. Con Moctezuma cautivo, Cortés no tenía que preocuparse de que le cortaran los suministros o lo atacaran. También asumió que podía controlar a los mexicas a través de Moctezuma. Sin embargo, Cortés tenía poco conocimiento del sistema de gobierno de estos, y Moctezuma no era todopoderoso como imaginaba Cortés. Ante cualquier signo de debilidad, los nobles de Tenochtitlan podrían rebelarse. A medida que Moctezuma daba las órdenes exigidas por Cortés, como ordenar que se recogiera un tributo y se le diera a los españoles, su autoridad se estaba resbalando y rápidamente su gente comenzó a volverse contra él. A Cortés y su ejército se les permitió permanecer en el palacio y las tensiones continuaron creciendo. Mientras los españoles estaban en Tenochtitlan, el gobernador Velázquez, la máxima autoridad española en las Américas, reunió una fuerza de 19 barcos, más de 800 soldados, 20 cañones, 80 jinetes y 80 arcabuceros al mando de Panfilio de Narváez para capturar a Cortés y devolverlo a Cuba. Velázquez sintió que Cortés se había excedido en su autoridad y había tenido conocimiento de la mala conducta de Cortés casi un año antes en la matanza de Cholula. Sin embargo, tuvo que esperar los vientos favorables y no pudo enviar fuerzas hasta la primavera. Las tropas de Narváez desembarcaron en México el 20 de abril de 1520. Después de que Cortés se dio cuenta de su llegada, trajo una pequeña fuerza de alrededor de 300 al campamento de Narváez el 27 de mayo. Cortés tendió una emboscada al campamento a altas horas de la noche, tomando a Narváez como rehén y obteniendo fácilmente su rendición. Cortés también había dividido las fuerzas de Narváez con promesas de la gran riqueza en Tenochtitlan para que se rindieran más rápido. Narváez fue encarcelado en Veracruz y su ejército se integró a las fuerzas de Cortés. Durante la ausencia de Cortés, Pedro de Alvarado quedó al mando de Tenochtitlan con 80 soldados, incluidos 14 arcabuceros. En este momento, los mexicas comenzaron a prepararse para el festival anual de Tozcal, en honor al dios de la guerra Huitzilopochtli. Le habían pedido permiso a Moctezuma para realizar el festival y aseguraron que los españoles querían conocer sus tradiciones. Alvarado acordó permitir el festival con la condición de que todos estuvieran desarmados. Pero parece que Alvarado temía por la seguridad de las fuerzas españolas y pensó que los mexicas estaban planeando un ataque. Mientras la gente cantaba y bailaba,
Los españoles salieron listos para la batalla y cerraron todas las vías de escape detrás de ellos y procedieron a ejecutar brutalmente a todos los asistentes que estaban allí reunidos. Los que intentaban escapar fueron abatidos cerca de las salidas. No se sabe cuántos murieron, pero se estima que el patio tenía capacidad para albergar de 8 a 10.000 nobles y guerreros. Esta matanza del Templo Mayor encendió la mecha de la rebelión. Esta comenzaba poco después de que Cortés regresara y tratara de calmar los ánimos. Para ello solicitó a Moctezuma que se dirigiera a su pueblo para tranquilizarlo. En un intento para sofocar el violento tumulto, Moctezuma se asomó a la azotea, instando a sus seguidores a retirarse. La población contempló horrorizada la supuesta complicidad del emperador con los españoles, por lo que comenzaron a arrojarle piedras y flechas que lo hirieron mortalmente, falleciendo poco tiempo después del ataque. Después de los acontecimientos de la fiesta de Toxcal, los españoles y sus aliados se encontraban cercados en el palacio, con pocos alimentos. Cortés y sus hombres estaban en el centro de la ciudad y probablemente tendrían que luchar para salir sin importar la dirección que tomaran. Cortés decidió tomar la calzada hacia Tlacopan, pues necesitaba la ruta más rápida para salir de la ciudad. En esa noche triste, el 1 de julio de 1520, las fuerzas españolas salieron del palacio primero con sus aliados indígenas, trayendo la mayor cantidad de tesoros posibles. Cortés había esperado pasar desapercibido, amortiguando los cascos de los caballos y llevando tablas de madera para cruzar los canales. Los españoles lograron llegar a la calzada y pudieron pasar por los 3 primeros canales. Finalmente pudieron llegar a Tlaxcala, pero en el camino había perdido a más de 860 soldados. Cortés afirmó que solo se perdieron 150 soldados junto con 2.000 aliados nativos. Francisco López de Gomara, capellán de Cortés, estimaba que habían muerto 450 españoles y 4.000 aliados. Otras fuentes estiman que casi la mitad de los españoles y casi todos los nativos murieron o resultaron heridos. Mientras tanto, Cuitláhuac fue elegido nuevo Tlatoani tras la muerte de Moctezuma, quien desplegó una gran actividad para alistar tropas, buscar alianzas con algunos pueblos y tratar de destruir a los invasores. Su gobierno duró 80 días. La viruela acabó con la vida de Cuitláhuac en noviembre de 1520, a solo unas semanas de lograr vencer a los españoles, y ya había reunido un ejército de 3 divisiones, miles de veces más numerosos que las fuerzas de Cortés e incluso más que las fuerzas españolas totales instaladas en Cuba. Tras la muerte de Cuitláhuac, Cuauhtémoc fue elegido Tlatoani el 2 de febrero de 1521. También Cortés tuvo que reconstruir sus alianzas después de su fuga de Tenochtitlan antes de que pudiera volver a intentar tomar la ciudad. Empezó por los Tlaxcaltecas, que eran un estado autónomo y un enemigo feroz de los mexicas, entre otras tribus que habían sido previamente subyugadas por los mexicas. El plan de Cortés para su asedio era atrapar a los mexicas dentro de su capital. Cortés pretendía hacer eso aumentando su movilidad en el lago, anteriormente una de sus principales debilidades. Ordenó la construcción de 13 bergatines a su maestro armador Martín López y envió a Veracruz a buscar los barcos que había hundido anteriormente y cualquier otro aprovisionamiento que hubiera llegado. En mayo de 1521, Cortés y su ejército de coalición llegaron a las afueras de la capital mexica y sitiaron la ciudad. Las fuerzas al mando de Alvarado marcharon primero hacia Chapultepec. Allí había manantiales que abastecían gran parte del agua de la ciudad por acueducto. Los 2 generales luego trataron de llevar sus fuerzas sobre la calzada en Tlacopan. Las fuerzas mexicas lograron derrotar a los españoles y detener la marcha hacia la capital en un brillante aunque sangriento y largo ataque terrestre y naval. Cortés decidió hacer una abertura en la calzada para que sus bergatines también pudieran usarse en ambos lados. Con sus bergatines, Cortés también podría enviar fuerzas y suministros a áreas que antes no podía, lo que arruinó el plan de Cuauhtémoc. A medida que los españoles emplearon estrategias más exitosas, su dominio sobre Tenochtitlan creció y la hambruna comenzó a afectar a los mexicas. Estos quedaron aislados del continente debido a las calzadas ocupadas. Además, Cortés mantuvo un bloqueo con la ayuda de las canoas de sus aliados indígenas. Cortés también tuvo la ventaja de librar una batalla mayoritariamente defensiva. Aunque Cuauhtémoc organizó un ataque a gran escala contra las fuerzas de Alvarado en Taclopan, las fuerzas mexicas fueron rechazadas. Cuando Cortés logró victoria tras victoria, más estados tributarios se unieron a su lado. Incluso los estados más pequeños fueron útiles
ciudades para contribuir con alimentos, trabajadores y suministros. Esto solo empeoró la posición de los mexicas. Durante el asedio, los mexicas contaron con poca ayuda fuera de Tenochtitlan. Cuando las fuerzas españolas llegaron a la ciudad, prácticamente todos los tejados eran un bastión enemigo. Una vez más, los mexicas adoptaron nuevas tácticas y ahora atacaron a los españoles desde sus edificios. Esto detuvo a los españoles por un tiempo, pero no pudo dictar su avance por la ciudad. A principios de agosto, la mayor parte de la población de la ciudad se había retirado a Tlatelolco. Cortés envió emisarios desde una ciudad mexica conquistada para invitar a los tlatelolcas a unirse a su lado y entregar a los refugiados, pero los tlatelolcas permanecieron leales a los mexicas. Los mexicas enfrentaron otro gran obstáculo cuando el pueblo de Texcoco, que todavía era leal a los mexicas, cayó en manos de los españoles. Durante 4 días, los 3 ejércitos de Alvarado, Olid y Sandoval empujaron hacia el mercado de Tlatelolco. Finalmente obtuvieron el control de gran parte de la ciudad. Cortés declaró la ciudad suya el 13 de agosto de 1521. Cuauhtémoc intentó escapar con algunos de sus leales consejeros y nobles, pero fueron descubiertos y capturados, y posteriormente Cuauhtémoc fue ahorcado. Durante los siguientes 3 años, los conquistadores trajeron a toda Mesoamérica bajo el dominio español y establecieron el virreinato de Nueva España. La viruela siguió devastando a la población indígena y paralizando su capacidad para resistir a los españoles. El imperio azteca era un imperio militar, donde las batallas con las ciudades-estado y tribus vecinas eran comunes. Con el paso del tiempo, estas batallas se hicieron necesarias para el funcionamiento constante del imperio debido a una afluencia constante de tributos y cautivos de guerra. Debido a la importancia de la guerra en la cultura azteca, los guerreros disfrutaban de un estatus muy alto en la sociedad que estaba a la par con la nobleza. Convertirse en un gran guerrero era una de las formas seguras de ascender en la sociedad. En esta jerarquía de los guerreros de élite de los aztecas se destacaban los guerreros águila. Los guerreros águila, junto con los guerreros jaguar, formaron las 2 órdenes de élite de los mejores guerreros entre los aztecas. Ambas órdenes militares estaban reservadas para los soldados más valientes de noble cuna, quienes tomaban la mayor cantidad de prisioneros en batalla. Sin embargo, a veces las personas comunes que mostraban agilidad y talento excepcionales en el campo de batalla también eran admitidas en la orden. Los aztecas consideraban que el águila era el símbolo del sol y por lo tanto los guerreros águila eran los soldados del sol. La importancia de los guerreros águila creció constantemente a medida que el imperio se expandía y la mayoría de sus vidas se gastaban en el frente de batalla. Los niños aztecas eran identificados por primera vez como guerreros con un ritual de nacimiento. El ritual involucraba un escudo y una flecha. El escudo se colocaba en la mano izquierda del niño, mientras que la flecha se colocaba en su mano derecha. Esto estaba destinado a simbolizar la vida del niño como un guerrero para su pueblo. Además, el ritual de nacimiento destacó la importancia de los guerreros para la sociedad azteca. El entrenamiento militar básico era parte de la educación de todos los estudiantes aztecas. Hasta los 14 años, la educación generalmente era supervisada por los padres y las autoridades de Calpulli. Los niños de las clases bajas asistían a las escuelas llamadas Telpochcalí, mientras que los muchachos de la nobleza asistían a escuelas llamadas Camelcac. Las escuelas Telpochcalí se enfocaron en preparar a los niños para la guerra y enseñarles a usar diferentes armas, mientras que las escuelas Camelcac prepararon a los niños nobles para ser líderes en el ejército, entre otras cosas. A la edad de 15 años, los muchachos comenzaban a entrenar con armas y solían acompañar a los guerreros más experimentados a la batalla, pero no participaban en la lucha. Se esperaba que los nuevos miembros de la orden fueran valientes y nobles y lucharan con coraje. Los reclutas que pertenecían a la nobleza también fueron educados en otras disciplinas
como la religión, la historia y la política. En cualquier caso, una de las primeras tareas asignadas a los alumnos adolescentes se centró en el trabajo en equipo y como tal implicó invertir su tiempo en reparar y limpiar obras públicas como canales y acueductos. Esta noción de interdependencia social se impartió desde una edad muy temprana en la mayoría de los niños aztecas, lo que en muchos aspectos reforzó su sentido de fraternidad durante las campañas militares reales. Las tareas domésticas fueron acompañadas por simulacros grupales que probaron su fortaleza física y los maestros a menudo recurrían a la intimidación y el abuso directo para sacar lo mejor de sus alumnos. Contrariamente a las ideas populares, la disciplina fue uno de los pilares del ejército azteca, tanto que la embriaguez durante el entrenamiento podría incluso resultar en la pena de muerte. Además, fue durante este tiempo que los niños generalmente buscaban la guía de un guerrero experimentado para actuar como mentor. Finalmente, cuando los niños tenían aproximadamente 20 años, se unían a las filas militares y se convertían en guerreros aztecas. Para establecerse como un guerrero y alcanzar el estatus de adulto, el joven recluta tenía que capturar a su primer prisionero. La captura de prisioneros implicaba una mejora en la jerarquía militar, y después de capturar a 20 prisioneros de guerra para el sacrificio, un guerrero era elegible para convertirse en un guerrero águila. La mayoría de los estudiantes elegidos para la orden provenían de la nobleza, pero algunos de los plebeyos con talento excepcional también tuvieron la oportunidad de convertirse en guerreros águila. Después de ser elegidos, su entrenamiento militar se volvía más riguroso bajo la supervisión de guerreros mayores y experimentados. Los guerreros águila aztecas usaron una variedad de armas diferentes. Sus armas incluían arcos, lanzas, dagas y un lanzador llamado Atlat. Una de las armas más importantes a disposición de los guerreros águila fue la espada azteca. Esta cuchilla se hizo colocando obsidiana con madera y su piedra a menudo era más afilada que el acero, aunque perdería su filo muy pronto. También usaron hondas hechas de lana para arrojar piedras de fuego al enemigo. Una gran cantidad de armas aztecas fueron diseñadas para aturdir a los oponentes en lugar de matarlos, para que pudieran ser tomados como cautivos. Las tácticas de los guerreros águila se basaban en una incursión ágil y rápida de manera estratégica a los campamentos enemigos. De esta forma iban en grupos pequeños y separados, ya que su principal función era la de ser espías y mensajeros. Los guerreros águila usaban tipos específicos de ropa y disfraces que los distinguían de los guerreros comunes y representaban el orden al que pertenecían. El componente más importante de su uniforme en el campo de batalla era una coraza ligera y ajustada. El uso de cascos adornados con largas plumas de águila también fue un símbolo de prestigio para los guerreros águila azteca. Otros componentes importantes de la batalla y el traje de los guerreros águila incluían escudos redondos y de colores brillantes, adornados con plumas y rayas de cuero para cubrir las piernas. Con rangos más altos en la jerarquía de las órdenes, el traje del guerrero también se volvía más elaborado. Los guerreros águila disfrutaban de un estatus muy alto en la sociedad azteca y su estatus se consideraba a la par de la nobleza azteca. Además de los guerreros jaguar, los guerreros águila eran la única clase de guerreros que se consideraban guerreros a tiempo completo. El emperador azteca les otorgaba tierras libres de impuestos y los guerreros podían conservar cualquier ganancia obtenida. La tierra fue otorgada de por vida y podría transmitirse como una herencia. Por lo tanto, una vez que la tierra era entregada a un guerrero en particular, se convertía en su propiedad personal, que podría entregar a la próxima generación. Además, los guerreros águila también podían participar en política y tener acceso a alimentos y ropa que normalmente estaba reservada para la élite. La famosa casa azteca de las águilas se encuentra al lado del famoso templo mayor en Tenochtitlán. Era un lugar donde los guerreros águila se reunían durante sus ceremonias y rituales y presentaban diversos tipos de ofrendas a los dioses. Aquí tenían que realizar lo que en términos actuales calificaríamos como su examen final, su examen profesional. Dicho examen consistía en enclaustrarse durante 40 días para realizar ciertas actividades
como ayunos, meditaciones y brutales autosacrificios. Los que lograban terminarla se convertían en guerreros águila, representación del sol diurno, o jaguar, representación del sol nocturno. Cada 17 de marzo y 2 de diciembre, el Cuauhcalli recibía a los aspirantes. Lamentablemente, cientos morían en el intento, pues las pruebas eran extremadamente difíciles y dolorosas. La Casa de las Águilas Azteca era un gran complejo que consistía en amplias plataformas con columnas, además de salas de reuniones y patios. La Casa de las Águilas se construyó en 1430 después de Cristo. Después de que se estableciera el Imperio Azteca, se amplió aún más en 1470 durante el reinado del emperador Axayocatl. Finalmente se renovó nuevamente en 1500 con la conquista de Tenochtitlán por los conquistadores españoles. La Casa de las Águilas Azteca fue destruida en 1521. La vida de un guerrero era a menudo corta. No sabemos cuán corta, aunque sabemos que la esperanza de vida en el imperio era de alrededor de 37 años. Cuando se corría la voz de que se acercaba una guerra, el hombre tenía que prepararse para dejar a su familia y unirse a las filas. Podía unirse a un pequeño grupo o a un ejército de varios miles. Debían llevar sus provisiones y armas, marcharían entre 19 y 32 kilómetros al día, y a veces el área del conflicto estaría bastante lejos.